Hola amigos y bienvenidos una vez más al canal. Dicen que Acuario es el signo más libre, el más rebelde, el más difícil de atrapar. Pero detrás de esa imagen de mente inquieta y espíritu independiente se esconde una verdad que pocos conocen. Su libertad no los protege del dolor, sino que muchas veces lo multiplica. Porque Acuario, con toda su inteligencia y su visión del futuro, carga con un corazón tan inmenso que se vuelve incapaz de cerrar puertas, de endurecerse del todo, de mirar para otro lado cuando algo duele, aunque ese dolor no le pertenezca. Acuario es ese hombro que sostiene a todos, esa voz que desciende a quien no puede hablar, esa mano que se extiende, incluso cuando ya no tiene fuerzas. Es quien calla para no herir, quien cree en segundas oportunidades cuando el resto del mundo ya ha condenado, quien lucha por un ideal aunque sepa que puede quedarse solo en el camino. Su dolor nace de su extrema bondad, de su fe incorruptible en que la humanidad puede ser mejor, en que cada herida puede sanar, en que cada sombra guarda una chispa de luz. Hoy quiero invitarte a descubrir el lado más vulnerable, a la vez más admirable, de este signo. Te mostraré 10 razones por las que Acuario, detrás de su aparente desapego, es uno de los signos que más sufre en silencio. 10 rasgos que nos recuerdan que la verdadera fortaleza no siempre se muestra con gritos o con muros, sino con la decisión de seguir siendo bueno, aunque duela, aunque canse, aunque el mundo no lo entienda. Prepárate porque lo que vas a escuchar no solo te ayudará a comprender a ese Acuario que tal vez tienes cerca, sino que también puede enseñarte algo valioso. La bondad verdadera puede doler, pero jamás se apaga. Pero recuerda, si el contenido es de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para estar atento a más contenido astrológico y de autoayuda. Ahora sí, vamos a empezar. 1. Ayudan aunque no tengan fuerzas. Si hay algo que define a un Acuario es su capacidad de entregarse sin reservas, incluso cuando su propio interior está al borde del colapso. Para ellos, la necesidad ajena siempre pesa más que su propio cansancio, y su corazón tiene la extraña habilidad de regenerarse cada vez que alguien les pide ayuda, aunque por dentro estén agotados. Cuando un amigo, un familiar o incluso un desconocido se acerca buscando apoyo, un consejo o un poco de luz, Acuario se convierte en un refugio inmediato, postergando su propio dolor y cansancio para sostener al otro. Pocas veces se permiten decir no puedo. En su mente siempre habrá una palabra de aliento, una idea brillante o una solución creativa para quien la necesite. Se quedan despiertos hasta tarde, escuchando problemas que no son suyos. Ofrecen compañía cuando su cuerpo solo pide descanso y sostienen promesas que no saben cómo cumplirán, pero que jamás dejarán caer. Su empatía es tan grande que absorben la
angustia ajena, cargándola como si fuera propia, mientras muestran al mundo un semblante sereno que esconde todo lo que a ellos mismos les duele. Acuario rara vez se da permiso para detenerse. Su sentido de compromiso con los demás es más fuerte que cualquier excusa. Pueden estar rotos, confundidos, perdidos en sus propias preocupaciones. Pero en cuanto alguien cercano pronuncia un te necesito, su corazón se olvida de sí mismo. Por eso, muchas veces quienes los rodean ni siquiera notan que están agotados, porque Acuario rara vez se queja, rara vez pide ayuda y rara vez deja ver su fragilidad. Detrás de este impulso noble hay una profunda fe en el valor de cada gesto de ayuda, por pequeño que sea. Para Acuario, un consejo puede cambiar un destino. Una palabra de ánimo puede evitar una caída y un abrazo puede salvar un corazón que está por rendirse. Y aunque después se queden solos, vacíos de energía, sin fuerzas ni para levantarse de la cama, sienten que cada segundo invertido en el bien ajeno vale la pena. Lo más doloroso es que esta generosidad no siempre es comprendida o retribuida. Muchos dan por hecho que Acuario estará ahí sin importar que abusan de su tiempo, de su atención y de su buena voluntad, olvidando que tras esa armadura de fortaleza hay un ser humano que también necesita ser cuidado. Pero Acuario rara vez reprocha. Prefiere aceptar el silencio y seguir adelante, convencido de que cada acto de ayuda deja una semilla de bondad plantada en el mundo. Por eso, cuando pienses en Acuario, recuerda esto. Cada vez que extiende su mano para levantarte, puede estar escondiendo la herida de una caída propia. Cada vez que te regala su oído, probablemente esté silenciando sus propios gritos internos. Y cada vez que te sonríe mientras te escucha, es posible que esté ahogando sus lágrimas por no poder darse permiso de soltar. Ayudan aunque no tengan fuerzas. Porque para ellos la verdadera fuerza no está en guardarse para uno mismo, sino en seguir dando, incluso cuando el corazón ya no puede más. 2. Cargan con dolores que no expresan. Pocos imaginan cuánto dolor guarda un Acuario detrás de su sonrisa serena y sus conversaciones ligeras. Ellos, que parecen tan desapegados y libres de drama, llevan dentro un mundo de pensamientos profundos, heridas que no cicatrizan y emociones que rara vez ponen en palabras. Para Acuario, compartir su sufrimiento es casi imposible. No porque no lo sientan, sino porque están convencidos de que nadie podría entenderlo de verdad. Prefieren guardarse la tormenta antes que exponerla y convertirse en una carga para otros. Acuario puede ser el amigo que siempre te hace reír, el consejero que te escucha sin juzgarte, el que anima a todos a ver el lado positivo de la vida. Pero detrás de esa apariencia ligera, muchas veces late un corazón cargado de decepciones,
traiciones silenciosas y dolores que colecciona desde hace años. No son personas que lloren delante de cualquiera. Su llanto es privado, ahogado entre sus propias paredes o disimulado entre risas y silencios profundos. Su mente, tan abierta y visionaria, a veces es su peor cárcel. Reviven escenas dolorosas una y otra vez. Analizan palabras no dichas, gestos malinterpretados, sueños truncos. Guardan resentimientos que jamás confiesan y preguntas que nunca formulan, por miedo a ser incomprendidos. Y aunque su silencio parezca frialdad, en realidad es la única forma que tienen de protegerse, cerrarse para no desgastarse más, callar para no empeorar las heridas. Muchos creen que Acuario no siente tan intensamente como otros signos, pero nada más lejos de la realidad. Sienten tanto que necesitan crear una coraza de indiferencia para no romperse. Son expertos en esconder la tristeza bajo un tono de voz neutral, en ocultar la nostalgia con frases llenas de ironía o humor. Son los que sonríen en público y se desmoronan cuando nadie los ve. Los que bromean sobre lo que más les duele, transformando el dolor en un chiste para no permitir que se vuelva insoportable. Esta costumbre de callar también tiene raíces en su gran sentido de la autonomía. Acuario cree que cada uno debe cargar con lo que le corresponde, sin trasladar culpas ni problemas a los demás. Para ellos, pedir ayuda es exponer un costado vulnerable que podría volverse contra ellos mismos. Temen ser juzgados como débiles o dramáticos, así que prefieren resolverlo solos, incluso si eso significa dormir con insomnio, soñar con viejas heridas o sentir como el peso se vuelve cada vez más insoportable. Y sin embargo, a pesar de tanto dolor guardado, Acuario sigue ahí ayudando a otros a soltar lo que ellos mismos no pueden soltar. Son refugio para lágrimas ajenas, consuelo para corazones rotos, voz de aliento para quienes sienten que ya no pueden más. Su propia pena se convierte en silencio, y ese silencio en fuerza para seguir sosteniendo al mundo mientras nadie sospecha cuántas veces han necesitado un abrazo que nunca pidieron. Si alguna vez tienes la suerte de que un Acuario te confiese su dolor, escúchalo. De verdad. No minimices su herida. No intentes distraerlo ni obligarlo a ser fuerte. Valora su confianza porque detrás de cada palabra que comparte hay miles que nunca saldrán de su boca. Porque Acuario carga con dolores que no expresa. No porque no pueda hablar, sino porque su corazón ha aprendido a soportarlo todo, aun cuando por dentro le duela cada latido. 3. Son el hombro de todos. Acuario tiene un don que muchos a su alrededor dan por sentado: ser el hombro donde todos pueden apoyarse sin miedo. Es ese amigo o amiga que siempre tiene tiempo para escuchar. Ese familiar que acoge sin preguntar. Esa persona que sabe guardar secretos que no le pertenecen, pero que cuida como si fueran suyos.
Ser el hombro de todos no es un papel que busquen de forma consciente. Es simplemente parte de su naturaleza, bondadosa y comprensiva. Un lugar seguro para almas heridas que encuentran en ellos un refugio cuando ya no saben a dónde ir. Cuando alguien se siente perdido, Acuario aparece. No importa la hora, el cansancio o la situación, siempre están dispuestos a dejar a un lado su propia carga para sostener la de otros. Su empatía no conoce límites y su mente abierta hace que pocos temas les resulten incómodos o imposibles de entender. Con ellos se puede hablar de dolores profundos, de miedos inconfesables, de sueños rotos. Escuchan sin juzgar, sin interrumpir, sin mirar el reloj. En ese momento, el mundo se detiene y toda su atención se posa en sanar al otro. A veces basta con una palabra para aliviar un corazón y Acuario sabe exactamente qué decir. Otras veces basta con su silencio porque comprenden que no siempre hay que dar soluciones, sino tan solo sostener la tormenta ajena para que duela un poco menos. Muchos sienten que con Acuario pueden ser ellos mismos, sin máscaras, sin armaduras. Y esa confianza es un regalo que no todos valoran como deberían. Porque detrás de ese hombro fuerte hay una persona que también necesita apoyo, que también sueña con encontrar un refugio similar cuando su propio mundo se derrumba. Pero irónicamente cuando Acuario cae, suele hacerlo en soledad. La mayoría de las personas olvida preguntarles cómo están porque asumen que siempre están bien. Después de todo, siempre tienen una sonrisa lista, una frase que alivia, una mano extendida. Son tan buenos para sostener a otros que casi nadie imagina que puedan necesitar que alguien los sostenga a ellos. Ser el hombro de todos tiene un costo alto. La carga emocional acumulada, cada historia triste, cada confesión dolorosa, cada lágrima que secan deja una huella invisible. Y aunque Acuario sabe separarse y no absorberlo todo, su corazón sensible guarda más de lo que muestra. Muchas noches se quedan pensando en los problemas ajenos, buscando formas de ayudar, imaginando soluciones que a veces ni siquiera están en sus manos. Sin embargo, no cambiarían este papel por nada. Para Acuario, ser ese hombro es parte de su misión en la vida. Saber que pueden aliviar un poco la carga de alguien, devolverle esperanza o simplemente acompañar en silencio, les da una razón para seguir creyendo en la bondad humana, aunque no siempre reciban lo mismo de vuelta, aunque a veces se queden vacíos. Después de darlo todo, saben que cada lágrima que ayudaron a secar es una semilla de amor que tarde o temprano florecerá. Por eso, si tienes a un Acuario en tu vida, cuídalo. Pregúntale cómo está. Aunque siempre parezca estar bien, abrázalo sin motivo. Recuérdale que no tiene que ser fuerte todo el tiempo, porque detrás de ese hombro de todos hay un corazón que también sueña con recostarse
aunque sí, por un instante, en alguien que lo sostenga sin condiciones. 4. Sufren por lo que pasa en el mundo. Si hay algo que distingue a un acuario de la mayoría de los signos, es su conexión profunda con lo colectivo. Ellos no viven solo para sí mismos. Su mente y su corazón siempre están atentos a lo que sucede más allá de su puerta, más allá de su entorno inmediato. Acuario carga con un dolor silencioso y constante. El dolor de ver un mundo que podría ser mejor, pero que una y otra vez fracasa en demostrar su humanidad. Lo que para muchos es una noticia más en el noticiero, para Acuario es una herida abierta que no deja de sangrar. Ven desigualdad donde otros ven normalidad. Detectan injusticias tan cotidianas que la mayoría pasa por alto. Se conmueven hasta las lágrimas por la violencia que se ejerce contra inocentes, por la indiferencia que condena a miles a la miseria, por la corrupción que destruye sueños y oportunidades. Cada tragedia colectiva resuena en su interior como un eco interminable. Y aunque sonrían, aunque aparenten fortaleza, esa parte de ellos nunca deja de doler. No es raro ver a un Acuario comprometido con causas sociales, humanitarias o ecológicas. Su mente rebelde y soñadora no soporta quedarse de brazos cruzados. Necesitan creer que pueden hacer algo, aunque sí pequeño, para aliviar ese sufrimiento global que sienten como propio. Adoptan ideales que muchos consideran utópicos y los defienden con una fe que a veces les rompe el corazón, porque saben que el mundo no cambiará de un día para otro, pero aún así se niegan a rendirse. Este sufrimiento por el mundo les roba horas de sueño, les arranca suspiros profundos cuando nadie los ve, les provoca debates internos que duran días, semanas, a veces toda la vida. Acuario se pregunta por qué la humanidad repite los mismos errores. Porque la avaricia y la crueldad siguen dominando. Porque la indiferencia pesa más que la solidaridad. Y cuando no encuentra respuestas, duele más todavía. Para muchos, este rasgo de Acuario es una carga innecesaria. No puede salvar al mundo, les dicen. Pero ellos no buscan salvarlo solos. Solo necesitan sentir que no están siendo cómplices de su destrucción. Por eso adoptan pequeñas revoluciones personales. Luchan por los derechos de los animales. Defienden causas ambientales. Levantan la voz por quienes no pueden hablar. A veces lo hacen en grande. Otras veces desde gestos cotidianos. Pero siempre hay un acto de resistencia en su forma de vivir. Este dolor por el mundo también explica por qué Acuario en apariencia puede parecer distante o frío. Es un mecanismo de defensa. Si se dejaran afectar por todo lo que les duele, no podrían sostenerse en pie. Necesitan cerrar la puerta de vez en cuando, desconectar para no colapsar. Pero incluso cuando se aíslan, su mente sigue trabajando, soñando soluciones,
imaginando futuros más justos y humanos. En silencio, Acuario sufre por todos nosotros, por las guerras que arrasan sueños, por los niños que duermen en las calles, por la injusticia que arrincona a los más vulnerables. Su corazón se rompe cada vez que la realidad demuestra que la humanidad todavía tiene mucho que aprender. Y sin embargo, esa herida es también su motor. Gracias a ella siguen siendo soñadores incansables, visionarios que, pese a todo, creen que el mundo puede ser un lugar mejor. Si conoces a un Acuario, entiende que su aparente desapego es solo una coraza que cubre un alma que sufre por lo que tú quizás no ves. Respeta sus silencios, valora sus pequeñas batallas y acompáñalo cuando necesite recargar su fe en la humanidad, porque para ello sufrir por lo que pasa en el mundo es inevitable, pero rendirse ante él nunca será una opción. 5. Dan oportunidades infinitas. Uno de los rasgos más incomprendidos y a la vez más hermosos de Acuario es su capacidad para dar oportunidades una y otra vez, incluso cuando todos a su alrededor le aconsejan detenerse. Para muchos puede parecer ingenuidad, pero para Acuario es una forma de resistencia frente a un mundo que tantas veces les ha demostrado su dureza. En su interior hay una fe inquebrantable, en que las personas pueden cambiar, crecer, enmendar sus errores y volver a intentar ser mejores. Es una fe que les duele, pero que no pueden ni quieren apagar. Acuario cree en la redención, aunque a veces eso signifique quedarse solo en esa creencia. Perdonan errores graves, justifican ausencias, minimizan traiciones y dan segundas, terceras, cuartas y hasta quintas oportunidades. Siempre encuentran una razón para decirse a sí mismos que esta vez será diferente, que esta vez la persona que les falló comprenderá la lección y se convertirá en alguien digno de la confianza que le han depositado tantas veces. Esto no significa que Acuario no vea la realidad. Saben perfectamente cuando alguien se aprovecha, cuando alguien repite patrones de daño, pero su mente libre y su corazón grande les impiden cerrarse del todo. No soportan la idea de endurecerse hasta volverse desconfiados. Prefieren arriesgarse a una nueva decepción antes que perder esa parte de ellos que confía en la bondad humana. Detrás de esta tendencia a perdonar hay una esperanza profunda, la de ser testigos de un cambio real. Acuario cree en las segundas oportunidades porque ellos mismos se las dan constantemente. Reinventan su forma de ver el mundo. Se perdonan sus propios fallos y aprenden de sus tropiezos. ¿Cómo no creer entonces que los demás pueden hacer lo mismo? Pero dar tantas oportunidades tiene un precio: el desgaste emocional. Muchas veces Acuario termina herido, decepcionado, vacío, cuando finalmente se da cuenta de que esa persona no va a cambiar. Duele mucho, más que si desde el inicio no hubiese creído en ella. Aún así, el dolor no destruye su esencia. Tal vez se alejen,
Tal vez cierren una puerta por fin, pero en su corazón siempre quedará un rincón de ternura por quien alguna vez ocupó su confianza. Muchos confunden esta apertura con debilidad, cuando en realidad es una forma de coraje. Se necesita mucha fortaleza para volver a creer en alguien que ya te ha roto, para volver a tender la mano donde una vez te la soltaron, para volver a construir puentes sobre ruinas que otros habrían dejado atrás. Acuario sabe lo que arriesga cada vez que abre de nuevo su puerta, pero lo hace porque no soporta la idea de ser uno más que cierra ventanas a la esperanza. Quizá por eso tantos buscan a Acuario, cuando ya nadie más cree en ellos. Porque saben, consciente o inconscientemente, que siempre habrá un margen para el perdón, una nueva oportunidad para reconstruir la confianza perdida. Y aunque esto exponga a Acuario a heridas repetidas, ellos prefieren sostener esa parte luminosa de su corazón que renunciar a ella. Si tienes cerca a un Acuario que alguna vez te perdonó más de la cuenta, cuídalo. No abuses de su paciencia ni de su fe en ti. Entiende que detrás de cada nueva oportunidad hay un acto de amor silencioso, una muestra de fe en lo mejor de ti, aunque tú mismo no lo veas. Porque si algo define a Acuario es esto: cuando todos se rinden, ellos aún creen. 6. Se sacrifican por su libertad. Acuario es ante todo un espíritu libre. Su mente y su corazón pertenecen a un territorio sin fronteras, donde las ideas vuelan, los sueños se multiplican, y la independencia se vuelve un derecho sagrado. Pero mantener esa libertad que tanto envidian otros no es gratis. Muchas veces, para conservarla, Acuario se ve obligado a pagar un precio alto, sacrificando relaciones, comodidades, seguridades y hasta partes de sí mismo, que en otro contexto tal vez atesoraría, sin dudar. Para Acuario, la libertad no significa solo poder ir y venir sin restricciones físicas. Es sobre todo la posibilidad de pensar y sentir sin ataduras, de ser quien es sin traicionarse para encajar. Y eso implica renunciar a muchas cosas. A veces renuncian a amores profundos que pretenden poseerlos o cambiar su esencia. Se alejan de amigos que, sin malicia, intentan poner límites a su forma de ser. Incluso se distancian de familias o entornos que, por costumbre o miedo, buscan encasillarlos en moldes que nunca les quedarán bien. No es que Acuario no ame ni que no valore la pertenencia. Al contrario, cuando eligen quedarse, lo hacen con todo su ser. Pero necesitan sentir que su espacio interno sigue intacto, que sus pensamientos y decisiones siguen siendo suyos. Y cuando notan que alguien intenta controlarlos, condicionarlos o cortar sus alas, prefieren abrir la puerta y marcharse, aunque duela, aunque su corazón quede hecho pedazos. Para ellos, una libertad de vida es una traición a su propia alma. Este sacrificio no siempre es comprendido.
Muchos ven a Acuario como desapegado, frío o incapaz de comprometerse. Pero lo que no entienden es que en realidad su libertad es la base de su lealtad. Solo pueden entregarse de verdad a lo que no los encadena. Solo pueden amar plenamente cuando saben que no habrá jaulas ni rejas disfrazadas de cariño. Por eso, cuando encuentran vínculos que respetan su esencia, los cuidan como un tesoro. Pero si perciben manipulación o chantaje emocional, no dudarán en dar un paso atrás, aunque eso signifique perder a alguien importante. A veces su sacrificio por la libertad también implica cargar con soledad. Hay momentos en que Acuario elige el silencio de su propia compañía antes que compartir su vida con quien no respete su forma de pensar. Hay noches frías que podrían ser cálidas si se dieran un poco, si aceptaran una vida cómoda a cambio de amoldarse. Pero ese precio es demasiado alto para ellos. Prefieren soportar la incomodidad de ser incomprendidos antes que vivir bajo reglas que no eligieron. Esta búsqueda de libertad los lleva, además, a romper con lo establecido. Desafían normas, cuestionan tradiciones, incomodan estructuras. Y aunque eso los vuelve admirables para algunos, también les crea enemigos o les cierra puertas. Pero Acuario asume ese costo con valentía porque sabe que su aporte al mundo solo tiene sentido si se mantiene fiel a sí mismo. Detrás de esa fama de rebeldes hay mucho dolor oculto, relaciones que tuvieron que dejar atrás, oportunidades que no tomaron porque implicaban traicionar su voz interior, caminos que eligieron sabiendo que los alejarían de la aprobación de otros. Pero si algo les da paz, es mirar atrás y saber que pese a todo no vendieron su libertad. Por eso, si amas a un Acuario, entiéndelo. No intentes domesticarlo ni cortarle las alas. Acepta que su libertad es la raíz de su amor, no su amenaza. Abrázalo tal como es, con su mente inquieta y su espíritu indomable. Porque cuando un Acuario se siente libre, es capaz de quedarse para siempre, sin cadenas, sin miedos y sin sacrificios que lo hagan dudar de su propia esencia. 7. No saben odiar de verdad. Uno de los aspectos más desarmantes de la personalidad de Acuario es su casi total incapacidad para odiar de verdad. Sí, pueden molestarse, distanciarse, decepcionarse o incluso volverse fríos cuando alguien los llene. Pero albergar odio en su corazón es algo que simplemente no encaja con su forma de entender la vida. Para Acuario, odiar es una pérdida de tiempo, de energía y sobre todo una contradicción con su ideal más profundo. Creer en la posibilidad de que todo, incluso lo malo, pueda transformarse cuando alguien les traiciona o los hiere profundamente. Su reacción rara vez es la venganza. Prefieren tomar distancia, respirar hondo y poner un océano de silencio entre ellos y la persona que les falló. Se alejan sin armar escándalos, sin devolver golpe por golpe, convencidos de
que la mejor forma de protegerse es no dejar que el rencor eche raíces en su interior. Y aunque pueden parecer fríos, en realidad están salvando su propia paz mental. Acuario entiende que el odio corrompe desde dentro, que se alimenta de pensamientos obsesivos y emociones oscuras que terminan deformando a quien lo sostiene. Por eso prefieren soltar. No porque sean ingenuos o porque no recuerden lo sucedido. Porque Acuario recuerda, y muy bien, sino porque saben que alimentar resentimientos es darle demasiado poder a quien ya les hizo daño una vez. Curiosamente, esa incapacidad para odiar de verdad los vuelve vulnerables a repetir ciclos. Es común ver a un Acuario darle otra oportunidad a alguien que le falló, abrir la puerta a quien ya salió por ella hace tiempo o retomar el trato con quien lo decepcionó. No es que no tengan memoria, es que su corazón siempre se aferra a la parte buena de las personas, a esa chispa de humanidad que para ellos merece otra posibilidad. Y aunque a veces se arrepienten, no cambian, porque dejar de creer en el lado bueno de la gente sería matar una parte de sí mismos. Acuario tampoco sabe odiar porque su mente está ocupada en cosas más grandes. Prefieren usar su energía en crear, en imaginar, en contribuir a causas colectivas. Para ellos, aferrarse al odio es como encadenarse a una piedra que no deja avanzar. Y qué peor castigo para un espíritu tan libre que quedarse anclado en el mismo lugar. Por eso, su forma de vengar una herida suele ser convertirse en alguien todavía más fuerte, más sabio, más inalcanzable para quien una vez lo lastimó. Incluso cuando hablan con dureza, su intención no es destruir. Pueden cortar lazos con frialdad quirúrgica, pero rara vez lo harán para herir deliberadamente. Lo hacen para protegerse y para proteger esa parte luminosa que de tanto ver injusticias, traiciones y decepciones sigue intacta. Porque si hay algo que Acuario defiende con uñas y dientes, es su capacidad de mirar hacia adelante sin cadenas de rencor. Eso sí, su falta de odio no significa falta de límites. Pueden perdonar, pero no necesariamente volver. Pueden no odiarte, pero también no dejarte entrar de nuevo. Su forma de sanar es silenciosa, distante y a veces incomprensible para quienes esperan un ajuste de cuentas. Pero Acuario no funciona así. No gastará tiempo armando venganza. Prefieren seguir soñando, construyendo y rodeándose de personas que les devuelvan fe en la humanidad. Si alguna vez un Acuario te soltó sin rencor, agradécelo, porque eso significa que eligió su paz por encima de su ego, su libertad emocional por encima del resentimiento. Y si alguna vez vuelve a tenderte la mano después de una herida, valora su valentía, porque alguien que no sabe odiar de verdad lleva dentro un tipo de amor que el mundo necesita desesperadamente. Uno que se renueva incluso después de romperse.
8. Luchan por quienes no pueden defenderse. Si hay algo que define la esencia más pura de Acuario, es su valentía para levantar la voz por aquellos que no tienen voz. Este signo lleva tatuado en el alma un sentido de justicia tan grande que no se limita a sus propias necesidades o problemas. Su empatía se extiende como una red invisible hacia todo aquel que, por circunstancias de la vida, no tiene la fuerza o los recursos para alzar su propia bandera. Para Acuario, la indiferencia es imposible y ignorar una injusticia sería traicionarse a sí mismo. Desde muy jóvenes, los acuarianos sienten la inquietud de proteger a los más débiles, de ponerse del lado de quienes la sociedad suele olvidar o marginar, ya sea defendiendo a un compañero que sufre bullying, alzando la voz por causas ambientales, cuidando animales abandonados o exigiendo derechos para comunidades vulnerables. Acuario siempre encuentra una causa que merece su entrega, y no lo hace por reconocimiento ni por sentir superioridad moral. Lo hace porque su corazón simplemente no sabe quedarse de brazos cruzados ante la injusticia. Lo admirable y a la vez doloroso es que en esta lucha Acuario sacrifica mucho de sí mismo. Se gasta emocionalmente intentando abrir los ojos de los demás, debatiendo con quienes se burlan de sus ideales o enfrentándose a sistemas que parecen imposibles de derribar. Se involucra tanto que a veces sufre decepciones profundas cuando descubre que no todos tienen su misma fe en la humanidad. Pero a pesar de todo, nunca se rinde. Muchos ven en Acuario a un rebelde sin causa, alguien que pierde el tiempo, luchando por batallas que parecen perdidas de antemano. Pero lo que no saben es que esa capacidad de soñar con un mundo mejor es lo que da sentido a su existencia. Para Acuario, un solo gesto de solidaridad puede encender miles más. Una palabra de apoyo puede cambiar la vida de alguien que estaba a punto de rendirse. Un acto de valentía puede inspirar a otros a no quedarse callados. Cuando Acuario se convierte en la voz de quienes no pueden defenderse, no solo protege, enseña que cada uno tiene el poder de marcar una diferencia, que nadie es demasiado pequeño para mover una estructura injusta, y lo hace sin esperar medallas. Muchas veces su lucha es silenciosa. Una donación anónima, un refugio improvisado, un abrazo a tiempo, un mensaje de esperanza a alguien que siente que no le queda nada. Este rasgo también explica por qué muchos acuarianos terminan involucrados en movimientos sociales, voluntariados o activismo. Necesitan ver acciones concretas. Necesitan saber que su paso por el mundo deja huellas que alivian, aunque sea un poco, el dolor colectivo. Y aunque el desgaste emocional sea inmenso, aunque sus ideales los enfrenten con la indiferencia y la crítica, Acuario no abandona su convicción. Es su motor, su brújula moral, la fuerza que los levanta incluso cuando todo
Parece perdido. A veces este impulso los vuelve tercos. Idealistas hasta el exceso. Puede que gasten palabras en quien no quiere escuchar o que arriesguen relaciones por defender sus principios. Pero para Acuario no hay contradicción. Quien no respeta su lucha no merece quedarse en su vida. Porque para ellos, vivir sin pelear por lo justo es existir a medias. Si tienes cerca a un Acuario que lucha por los demás, abrázalo más fuerte. Acompáñalo cuando su esperanza se agote. Recuérdale que su voz importa, que su esfuerzo no es en vano, porque gracias a personas como ellos, el mundo, pese a todo, sigue teniendo posibilidad de cambio. 9. Callan para no herir. Hay algo profundamente conmovedor en la forma en que Acuario decide muchas veces callar, guardarse palabras que arden en su mente, tragarse verdades que podrían poner a cualquiera de rodillas. Todo para evitar causar dolor a quienes tiene cerca. Para Acuario, la palabra tiene poder. Puede construir o destruir, abrir puertas o cerrarlas para siempre. Y aunque poseen una mente afilada, capaz de diseccionar cualquier argumento y derribar excusas con una sola frase certera, rara vez usan ese filo para lastimar. Prefieren morderse la lengua antes que clavar una espina en el corazón de alguien que, por mucho que les duela admitirlo, les importa. Detrás de su silencio no hay cobardía, sino un tipo de bondad silenciosa. Acuario sabe cuando una verdad puede liberar y cuando en realidad solo profundizaría heridas que no tienen remedio. Entonces elige callar. Deja que los demás crean lo que necesitan creer para seguir adelante, aunque eso implique cargar con pensamientos que a veces quiebran su propia tranquilidad. Se guardan opiniones que podrían desarmar mentiras, respuestas que podrían cerrar discusiones para siempre, preguntas que jamás se atreven a formular porque saben que en el fondo ninguna respuesta calmaría el dolor que vendría después. Este callar, sin embargo, no siempre es comprendido. Muchos interpretan su silencio como indiferencia o frialdad. Creen que no tienen nada que decir o que no sienten lo suficiente como para enfrentar el conflicto. Pero dentro de Acuario la batalla es constante. Sus ideas, sus dudas, su necesidad de ser honesto, luchan contra su instinto de proteger. Porque aunque su mente clame por soltarlo todo, su corazón siempre gana la batalla final. Un corazón que, por lógico que parezca, Acuario sigue siendo el timón silencioso de su forma de amar. Este hábito de guardar palabras les cobra un precio alto. A veces callarse vuelve un veneno lento. Los pensamientos se acumulan como piedras que pesan en la mente y en el pecho. Las conversaciones pendientes se convierten en fantasmas que los visitan de noche cuando intentan dormir. Las emociones no dichas se transforman en suspiros profundos, miradas perdidas, silencios que nadie entiende, pero que para ellos dicen todo lo que no se atreven a pronunciar.
Acuario calla porque conoce bien su propia fuerza verbal. Saben que de abrir la boca en el momento equivocado pueden derrumbar castillos de autoengaños. Pueden tocar puntos débiles de los que nadie vuelve igual. Y aunque podrían, no quieren ser esa clase de verdugo. Creen en la libertad de cada quien para enfrentar sus verdades cuando esté listo. Y si para eso hay que tragar palabras que queman, lo hacen. Porque para ellos no hay mayor muestra de respeto que proteger la fragilidad de quienes aman, incluso a costa de su propia paz. Paradójicamente, este silencio también habla. Dice: te cuido, aunque no lo sepas. Dice: prefiero dolerme yo antes que dolerte a ti. Das. Mi verdad no vale más que tu derecho a estar en paz. Y, aunque nadie escuche esas palabras no dichas, Acuario las lleva como cicatrices invisibles que con el tiempo se suman a su colección de heridas silenciosas. Si alguna vez tienes a un Acuario cerca que prefiere callar, no lo fuerces a hablar para tu tranquilidad. A veces su silencio no necesita ser roto, sino comprendido. A veces lo único que quieren es que alguien vea que detrás de ese no pasa nada. Hay un mundo de cosas que prefieren guardar porque de alguna forma creen que eso es lo correcto. Y si alguna vez deciden hablar, entonces, si escucha de verdad, porque lo que sale de sus labios cuando rompen ese muro es una parte de su corazón que pocas veces entregan. 10. Su fe en la bondad es incorruptible. Acuario es ese signo que aunque lo derriben 1000 veces, aunque el mundo le muestre su lado más oscuro y despiadado, jamás pierde la esperanza de que la bondad existe, persiste y puede renacer, incluso en los lugares más inesperados. Para muchos, esta fe inquebrantable puede parecer ingenuidad, pero para Acuario es su mayor tesoro. La antorcha que los guía cuando todo alrededor parece gris. La brújula que les impide perderse en la amargura y la desilusión. Lo asombroso es que esta fe no nace de la ceguera ni de una ignorancia voluntaria. Al contrario, Acuario ve la injusticia, conoce la traición, entiende la crueldad humana mejor que muchos, porque su mente despierta le permite leer entre líneas y descubrir lo que otros prefieren ignorar. Y aún así, eligen creer, eligen buscar la chispa de humanidad detrás de los errores, el fragmento de luz en la sombra más densa, la posibilidad de redención donde todos solo ven fracaso. Esta fe en la bondad los vuelve protectores de causas imposibles, defensores de ideales que otros consideran utópicos o ingenuos. Ellos creen que un acto de solidaridad puede contagiarse como un virus silencioso, que una palabra de aliento puede salvar a alguien del abismo, que una mano extendida en el momento justo puede cambiar la historia de una vida. Por eso, aunque tropiecen con la decepción, aunque sus buenas intenciones son aprovechadas por otros, Acuario
Rara vez se vuelve cínico. Puede endurecerse por momentos. Puede guardar silencio para protegerse. Pero su fe no se apaga. Muchos los tachan de soñadores. Y es verdad. Sueñan con un mundo más justo, más empático, más humano. Sueñan con sociedades que valoren la libertad y la igualdad. Con relaciones basadas en la confianza genuina. Con comunidades que se sostengan unas a otras. Pero para Acuario soñar no es escapar. Es plantar semillas de realidad futura. Su optimismo no es pasivo. Es acción. Por eso se implican. Se informan. Protestan. Organizan. Ayudan. Su fe en la bondad es activa. Rebelde y, sobre todo, contagiosa. Incluso en lo personal. Acuario demuestra esta incorruptible creencia en la bondad humana. Por eso ofrecen tantas oportunidades. Por eso perdonan. Por eso prefieren dar segundas, terceras o décimas chances a quienes les fallaron. Porque saben que dentro de cada persona late la posibilidad de ser mejor. Y, aunque se equivoquen, aunque vuelvan a ser heridos, su corazón se reconstruye. Nunca completamente igual. Tal vez. Pero siempre dispuesto a intentarlo de nuevo. Esta fe es la que hace que Acuario inspire a otros sin siquiera proponérselo. Basta con verlos persistir. Ayudar. Soñar para recordar que todavía hay esperanza. Que no todo está perdido. Que aún se puede creer en la palabra dada. En la amistad sin condiciones. En la solidaridad que no pide nada a cambio. Muchos, después de conocer a un Acuario, encuentran el valor de volver a confiar. De volver a ser amables. De volver a apostar por la humanidad. Pero sostener esta fe no es sencillo. Requiere valentía. Requiere muchas veces callar cuando otros se burlan. Resistir cuando otros se rinden. Perdonar cuando todo dentro de uno grita que ya basta. Requiere levantarse cada mañana con la convicción de que ser bueno en un mundo que tantas veces premia lo contrario es un acto de revolución silenciosa. Por eso, si tienes cerca a un Acuario, protégelo. No permitas que su fe en la bondad se convierta en su herida más profunda. Acompáñalo cuando dude. Recuérdale que su forma de mirar la vida cambia más de lo que imagina. Porque aunque Acuario no lo diga, sostener la esperanza es a veces su carga más pesada. Y aún así la eligen cada día. Porque para ellos creer en la bondad, incluso cuando todo invita a dejar de creer, es la forma más pura de seguir siendo libres. Como ves, Acuario, ese signo que parece tan libre y desapegado, guarda en su corazón una de las formas de bondad más puras y a la vez más dolorosas del zodiaco. Ayudan incluso cuando sus propias fuerzas se agotan. Callan verdades que podrían herir. Sostienen a todos sobre sus hombros sin pedir nada a cambio. Luchan por causas que no siempre les corresponden y creen contra toda evidencia que la humanidad aún puede ser mejor.
Cada rasgo que hemos desgranado muestra que su dolor no nace de la debilidad, sino de la valentía de ser bueno en un mundo que muchas veces no sabe valorar esa pureza, su silencio, su fe, su capacidad de dar oportunidades infinitas, su sacrificio por la libertad y su esperanza incorruptible nos recuerdan que detrás de cada sonrisa, Acuario esconde batallas que casi nunca comparte. Y aún así siguen de pie. Siguen soñando. Siguen creyendo. Quizá por eso, cuando pienses en un Acuario, no lo juzgues solo por su aparente frialdad o su distancia. Mira más allá. Detrás de cada mirada distraída, de cada idea revolucionaria, de cada acto de bondad silenciosa, hay un corazón que carga más peso del que muestra. Un corazón que aún roto sigue luchando por ser luz para otros. Y es que si algo nos enseña Acuario es que la bondad extrema no es debilidad, sino resistencia. Es la fe terca de quien se rehúa a odiar, de quien abraza la esperanza cuando todo invita a rendirse, de quien da sin esperar nada, solo porque cree que el mundo algún día será tan libre, justo y humano como sueña. Si tienes un Acuario en tu vida, cuídalo, abrázalo, escúchalo, respétale su espacio y recuérdale de vez en cuando. Siempre tiene que ser fuerte para todos, porque incluso los corazones más grandes necesitan descansar. Y tú, si eres Acuario, que este mensaje sea un recordatorio de que tu bondad es tu mayor tesoro, que aunque duela, aunque te desgaste, aunque te haga cargar silencios y heridas que pocos comprenden, nunca permitas que el mundo te cambie. Tu fe en la bondad es la chispa que aún nos salva a todos. No olvides dejar tu me gusta si el contenido ha sido de tu agrado. Suscribirte y activar la campanita para más contenido astrológico y de autoayuda. Ahora sí, llegamos al final y te invitamos a ver más contenido aquí en el canal. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos. Adiós.